Bien, trataré de explicar de manera breve algo sobre mitología y religión griegas. Hablaré particularmente de una obra de Hesíodo llamada Teogonía. La teogonía es, como su nombre lo indica, la generación, el origen de los dioses. Hay, por supuesto, diversas versiones en español y como todos los textos griegos, hay ciertas variantes entre los distintos manuscritos que se han conservado y también los filólogos se han encargado de hacer sugerencias al texto griego, de manera que hay posibilidad de interpretaciones. Ahora, sobre el mito y la religión griega, tenemos que entender que cada una de las ciudades griegas y a lo mejor algún territorio cercano eran independientes, por lo que no podemos hablar de una religión griega total o de una lengua griega. Creo que esta lengua griega ha quedado muy claro desde hace mucho tiempo, ya que hay muchos dialectos diferentes y en cada región se hablaba un dialecto diferente. Las creencias también eran diferentes, así que la concepción que tenemos sobre Zeus como el dios principal y de ahí los hijos y los nietos y todos los parientes es una entre muchas posibles. Entonces, si en cada ciudad había una religión, una creencia un poco variante de esta principal, o de esta que nosotros hemos recibido como la principal, pues entonces tendremos que entender que va a haber variantes en todo. De hecho, tenemos el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, y en este diccionario se asientan las variantes, por lo menos la inmensa mayoría. Viene un artículo sobre los dioses o los personajes de la mitología y abajo vienen las variantes con las obras y los autores en donde están las variantes. Ahora, religión. La religión que conocemos, los dioses que conocemos, son los dioses oficiales, no son los dioses justo en los que creía la gente. Esto es parte del fenómeno griego, también romano, y bueno, pues tenían sus dioses tutelares, sus dioses más bien del hogar, sus dioses de la casa, que en general eran ancestros más que los dioses oficiales. Así que tenemos una separación muy fuerte entre ambas cosas. Entre esta religión oficial, que es el contenido de la teogonía, y la religión que se practicaba entre las familias. Luego, decía yo de la mitología, tenemos que entender que es tradición oral, es decir, no había nada escrito, se transmitía de manera oral, de generación en generación, y por lo tanto se presta a que haya muchas variantes. Más aumentemos la independencia de cada una de estas ciudades, algunos les llamaron ya hace tiempo, pero el término ya fue abandonado, ciudad-estado, y zonas aledañas, sobre todo si iban conquistando otras zonas o en el caso de las colonias, que de todas maneras generalmente se independizaban de la urbe madre. Esto es, andaban en el mar, fundaban una ciudad nueva y esa ciudad fundada, la colonia, regresaba a rendir tributo de alguna manera, no necesariamente económico, a la ciudad que le había dado origen. ¿Se veneraba esta ciudad? Bueno, entonces vamos a especificar ya más de Hesíodo, la teogonía. Tenemos aquí una excelente versión
de Paola Vianello de Córdoba, editada por la UNAM. Esta es bilingüe, tiene el texto griego y la traducción en español. La teogonía estaba en verso, comienza con: en el principio era el caos, y del caos surgen el día y la noche. Enarge Hojaios en. Así es como comienza esta obra de Hesíodo. Ahora, esta es entonces una versión de el origen de los dioses, de la secuencia, de la familia, de pues toda la mitología en general. No es la única, como ya lo mencioné. De hecho, los otros autores mitógrafos griegos y romanos, todos contienen diversas versiones. Hay veces que las versiones son tan disímiles que incluso se llegaron a marginar, se llegaron a tomar como versiones apócrifas. Es el caso que le ocurre muchas veces a Eurípides en sus tragedias. Toma versiones tan extrañas que pues no coinciden en nada con lo que se creía en general. Ejemplo es con Helena, en Helena de Troya, la que supuestamente ocasiona de alguna manera la guerra de Troya por su hermosura. En la versión de Eurípides, Helena es un eidolon. Es el término griego, como para hablar tal vez en una equivalencia dinámica actual, fantasma, fasma o espíritu, que es el que va a la guerra de Troya, nada más que corpóreo. Entonces, el que va, según Eurípides, es un engaño de estos, un eidolon, que suple a Helena, y entonces Helena en realidad no vivió todo esto, la retiraron antes para que no cayera en la hibris o soberbia. Digamos que el término hibris representa no soberbia específicamente, sino como pasar por encima de las reglas de los dioses. Y entonces para eso la retiran, se va a otro lado, es lo que cuenta Eurípides, y cuentan pues toda la tragedia de todo pues este problema. Regresemos a Hesíodo y su teogonía. Como decía, pues es una versión entre muchas. Tenemos, y aquí entro en otro problema, como se dan cuenta es uno tras otro, una versión: Hesíodo, la teogonía, el escudo de Heracles, los trabajos y los días. Y abajo dice himnos órficos. Esta versión es una de las versiones que ya he comentado. Como no existían traducciones al español, se hacían traducciones de otras lenguas al español. Este es el caso de Le Comte de Lisle,